Yo le comento que en el gobierno provisional del doctor Guido, 1962-1963, Guido, que era un presidente provisional, después de derrocarlo a Frondizi, después del derrocamiento de Frondizi, nombró un ministro que no me acuerdo, que después, cuando volvió la democracia, si bien con el peronismo proscripto en el 63 con Ilia, ese Senado no validó la designación de ese ministro. Este podría ser el primer mojón. El segundo mojón, que es muy diferente de lo que pasa acá, el ingeniero Macri, cuando fue presidente de la Nación, nombró, apenas asumió, a los doctores Rosati y Rosenkrantz por decreto, pero ambos después fueron convalidados por mayorías importantes, tanto de manera numérica como porcentual, en el Senado de la Nación, con lo cual tienen legitimidad, si bien fue muy criticado ese decreto. Esto es distinto, porque esto es como que intentamos la legalidad y después nos vamos por la ilegalidad o por las ramas. No sé si ilegalidad, pero por las ramas. Bueno, ¿por qué digo esto? Acá se siguió, con los jueces Lijo y García Mansilla, el procedimiento previsto en la Constitución. Se mandaron los pliegos, se analizaron los pliegos, se cumplió el decreto 222 del 2003 del doctor Kirchner, estuvieron los dos como 9 horas en el Senado de la Nación dando las razones por las cuales querían ser jueces de la Corte y respondiendo a las impugnaciones a las que fueron sometidos. Y después pasó al trámite en el Senado. Ahí ya no depende del Ejecutivo y depende del Senado, pero hay que ser institucionales, hay que respetar la institucionalidad. Entonces, le comento que el pliego del Lijo en la comisión ya había pasado y tenían dictamen favorable por un voto, es decir, que iba al recinto a ser votado o rechazado su pliego. Y faltaba tratar el de García Mansilla. Es decir, que con mucha lentitud quizá, pero se iba dando el procedimiento previsto constitucionalmente. Ahora, cuando terminan las sesiones extraordinarias y quedan 4 días para las ordinarias que comienzan el sábado 1 de marzo, el presidente, entendiendo, para mí, haciendo una mala interpretación del artículo 99, inciso 19 de la Constitución, dice que él puede nombrar los empleos en comisión. El término empleos es para funcionarios que dependen del Ejecutivo. Nunca un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría depender del Ejecutivo. Eso ya, desde el nombramiento por decreto, está violando flagrantemente la división de poderes. Siempre decimos, los que fuimos profesores de Derecho Constitucional, decimos que todo lo jurídico desde el punto de vista constitucional es en algún punto político también. Y ahí sí, puede haber una perspectiva política de especular con este supuesto bienestar de la economía para que las elecciones de octubre mejoren la composición en el Congreso de la Nación del partido de gobierno, del oficialismo o de los que no son oposición, digamos, y de esa manera poder después en extraordinarias legitimar estos 2 nombramientos por decreto de los doctores Lijo y García Mansilla. Es fundamental lograr el consenso, porque usted no se olvide que el presidente es presidente de todos los argentinos, no solamente de los que lo votaron, y la Corte va a ser la Corte de todos los argentinos, no solamente de los que designe el presidente o de los que hayan sido designados de otra manera. O sea, tenemos que ser serios, tenemos que respetar las instituciones y tenemos que respetar los procedimientos que se emplean para tan altos y jerárquicos cargos. Con este mecanismo, ¿hasta cuándo podrían durar en el cargo estos 2 ministros si el Senado no los revalida o no los confirma? Bueno, para mí, como bien dice en una interpretación amplia que yo no comparto, porque viola la división de poderes, el 99, inciso 19, durarían hasta el 10 de diciembre de este año.